y para mí es un gusto, un honor estar delante de todos ustedes, amados hermanos, escogidos por Dios. Así que vamos a empezar este estudio bíblico. Espero que nuestros amigos de Facebook, también nuestros hermanos que están conectados a través de Zoom, pues abran su Biblia en el libro de Job. Vamos a estudiar superando las crisis y hoy vamos a estudiar la introducción a Job. Vamos a ver algunos detalles del libro de Job y lo que podemos empezar diciendo es que Job, la palabra Job, significa uno perseguido. Según los expertos, este libro es el libro más antiguo de toda la Biblia. Probablemente este libro tiene 4000 años y es más antiguo que el libro del Génesis. Sí, el Génesis es un libro muy antiguo, pero no es el primero, sino Job, más antiguo que todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Algunos atribuyen que este libro fue escrito por Eliú, uno de los amigos de Job, pero otros dicen que escribió Moisés, ¿sí? Y que Moisés fue quien llevó a Egipto este libro. Al no mencionarse el linaje de Abraham, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y ninguno de los hijos de Jacob, ni tampoco que se menciona la ley de Moisés, se cree, por inferencia, que este libro se escribió en el tiempo de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas, muchos hombres piadosos se convertían en los sacerdotes de sus propias familias, de sus propios criados y de sus pueblos. Hay solamente dos personajes en toda la Biblia semejantes a Job, que no se menciona sus antepasados, por ejemplo, Melquisedec en el Génesis capítulo 14 y Jetro, suegro de Moisés. Él era sacerdote de Madián. Muy bien, usted tiene su libro, el libro de Job me refiero, y usted encontrará que tiene 42 capítulos. Este libro nos va a enseñar cómo reaccionar ante las pruebas, cómo reaccionar ante el sufrimiento. Al parecer, otro detalle es que Job era un rey. Mire lo que dice Job, capítulo 19, versículo 9. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Entonces se supone, y es muy probable, que Job era un rey. Este libro tiene muchísima literatura y esta literatura es riquísima porque tiene palabras en hebreo que solamente va a encontrar en este libro. Ni siquiera en toda la Biblia existen palabras que se utilizan o el escritor utilizó y abarca temas muy interesantes como astronomía, geografía, clima, zoología y utiliza muchos términos legales. Santiago, el judío Santiago, hermano de Jesús, dice lo siguiente acerca de Job en un contexto de sufrimiento. Está hablando de este tema y dice Santiago, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Son bendecidos los que sufren. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí y pone este ejemplo, Santiago. Habéis oído de la paciencia de Job. Sí, queridos hermanos, nosotros cuando estudiemos Job vamos a encontrar cómo tener paciencia ante el sufrimiento. No solamente eso, y habéis visto el fin del Señor. Es decir, que Dios tiene un propósito sobre el hombre cuando el hombre está pasando un sufrimiento. Que el Señor es muy misericordioso
y compasivo. Entonces, vamos a aprender en este libro paciencia, vamos a aprender en este libro el propósito de Dios, la misericordia y la compasión de nuestro Dios. Muy bien, para entender mejor y tener un panorama completo del libro de Job, vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte va a ser el prólogo, es decir, que el prólogo va a abarcar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. En esta parte, Job perdió lo más valioso para el ser humano. Perdió su poder, perdió sus bienes materiales, su trabajo, sus bendiciones y perdió también a su familia. Esto es lamentable. Perdió a 10 hijos, incluyendo también a los criados. Entonces, Job es un hombre muy sufrido que lo perdió todo. En segunda parte, como división, vamos a encontrar las disertaciones y los diálogos. Abarca desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41. Aquí vamos a ver cómo presentan sus disertaciones los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Y también Job mismo habla en estos capítulos. Pero en el capítulo 32 al 37 aparece un joven. Este joven se llama Eliú. Y este hombre habla en defensa y en engrandecimiento de Dios. Pero quien habla también en estos capítulos del 3 al 41 es nuestro Dios. En los últimos capítulos, desde el 38 al 41, va a hablar nuestro Dios Todopoderoso. Así que va a ser muy interesante estudiar este libro. Y finalmente, en la parte 3, vamos a ver el epílogo. Y es maravilloso este capítulo 42. Es una conclusión maravillosa que vamos a topar un punto el día de hoy. Ahora, queridos hermanos, ¿qué piensa Dios de los hombres? Como estamos estudiando Job, ¿qué piensa Dios de Job? Le voy a invitar a abrir el libro de Ezequiel, capítulo 14. Espero que lo abra en su casa y anote estos versículos porque son muy maravillosos. Desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Ezequiel dice estas palabras. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, es decir, que el Señor permitiría que la tierra sufra con falta de alimento, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, sufrimiento, muerte. Versículo 14. Y mire lo que dice aquí, y esto es lo más importante. Y si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, este es el top 3 de Dios, los 3 más, el equipo fabuloso que tiene Dios. Para él, estos 3 van a la delantera. ¿Quiénes son? Noé, Daniel y ¿quién? Job. Ahora, ¿por qué estos 3 hombres son los favoritos de Dios? Ahora, dice aquí en el versículo 14, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Mire, si atraviesa la tierra por tribulación muy fuerte, dice el Señor, estos 3 librarían su propia vida. Mire el 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras,
versículo 16, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, y Dios dice esto: vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Los 3 favoritos del Señor, los 3 hombres que podrían pasar la prueba, que podrían librarse y salvar su vida aquí en la tierra en una tribulación muy fuerte, son Noé, Daniel y Job. Qué bonito esto. Qué bonito que Dios piense en ellos como lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿qué piensa Dios de nosotros? Es una buena pregunta. Pero estamos hablando de Job. Dios nos deja disertar sobre Dios mismo, pero nosotros rendiremos cuentas. Queridos predicadores, amados hermanos que les gusta hablar del Señor, evangelizar, hablar de lo que hace Dios aquí en la tierra, escuchen el capítulo 42. Es el último capítulo de Job. Dice lo siguiente, capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová se va a dirigir a 3 hombres. Le dice así a Elifaz, temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros. Es decir, contra Elifaz, contra Bildad y contra Zofar. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto. Ellos llegaron donde Job para hablarle a Job de Dios. Pero al no poder entender lo que estaba pasando, ellos no hablaron lo recto de Dios. Pero lo maravilloso de este libro es que solamente una persona habló lo recto delante de Dios, y es la persona que más estaba sufriendo en ese momento. Dice allí el texto, como mi siervo Job. Solamente Job habló lo recto delante de Dios y delante de las personas. Versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. Mire lo interesante. Y ofreced holocaustos por vosotros. Debían presentar ofrenda. Debían presentar animales como sacrificio. Y dice allí, y mi siervo Job, mire, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Qué interesante, queridos hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros disertamos sobre esta vida, de lo que nosotros disertamos acerca de Dios. Por eso debemos estudiar su santa palabra. Por eso cuando hablamos a la gente debemos estar muy preparados para hablar con rectitud de parte de Dios. Job, en su sufrimiento, habló siempre lo recto delante del Señor. Entonces, dice el verso 9, fueron pues Elifaz temita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y mira lo que hizo Dios. Y Jehová aceptó la oración de Job. Por eso Job es uno de los hombres más respetados del Antiguo Testamento y por supuesto de todos los cristianos.
porque fue recto delante de Dios. Ahora, ¿qué piensa Dios de los que le temen? ¿Qué piensa Jehová de los que le temen? Vamos a irnos a Malaquías, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Mire, y eso es lo que debemos hacer hoy en día. Hablar a nuestros hermanos, hablar acerca de Dios, disertar acerca de Dios correctamente. Y mire lo que hace Dios. Y Jehová escuchó y oyó. Y mire lo que hizo Dios. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen y para los que piensan en su nombre. Mire, hermanito querido, el sufrimiento que pasamos aquí en la tierra, el tiempo que dedicamos al Señor, nuestras horas de estudio bíblico, nuestro esfuerzo por agradar al Señor, nuestra preparación, nuestro ánimo, nuestros pensamientos que le dedicamos al Señor son reconocidos por Él. Versículo 17. ¿Y cómo son, queridos hermanos, nuestros pensamientos en su nombre? ¿Qué piensa Dios de los que le temen? ¿Qué piensa Dios de los que hablan su palabra? Mira el 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y mire lo que va a hacer Dios. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Muchas personas se sienten tristes porque quieren servir a Dios de todo su corazón, le sirven con mucho ánimo, con esfuerzo, con dedicación a Dios. Pero de repente, por nuestra debilidad, caemos en algún pecado. Hermano querido, no se desaliente. Si usted teme a Jehová y usted continúa y persevera y se arrepiente y vuelve al Señor y se dedica al Señor, el Señor siempre nos perdonará. El Señor siempre nos ayudará, aún en nuestras debilidades, porque Dios va a perdonar al Hijo que le sirve. Por eso el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, entre lo que sirve a Dios y lo que no sirve a Dios. Así que, querido hermano, el cristiano se da cuenta de sus errores. El cristiano sigue sirviendo al Señor. El cristiano discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo malo, y lo que hace es servir su nombre, hablar a su compañero acerca de Dios y continuar este camino. Se nos está acabando un año más. Vamos a seguir hablando de Dios. Vamos a seguir sirviendo a Dios. Vamos a seguir aprendiendo qué significa discernir y vamos a diferenciar entre lo justo y lo malo. Pues sí, vamos a continuar en este camino y en esta lucha. ¿Y sabe qué? Dios nos perdonará, Dios nos ayudará, Dios nos guiará y nos escribirá en ese libro precioso de memoria delante de Él para los que le temen, para los que piensan en su nombre. Así que bienaventurado el que de noche duerme pensando en el Señor y en la mañana también se levanta pensando en el Señor y queriendo hacer su voluntad. Qué maravilloso que es servir a Dios. Aún, queridos hermanos, en medio del sufrimiento. ¿Por qué sufren los justos y rectos? Ese es el tema, queridos hermanos, que vamos a tratar en el libro de Job.
Porque mire cómo empieza Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Job. Pero Job, a pesar de ser así, en esa condición espiritual, en esa perfección espiritual, Job pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su salud con una enfermedad desastrosa en su vida. Por eso el tema que vamos a tratar en todo el libro es por qué sufren los justos y rectos. El libro trata de la experiencia del sufrimiento en la vida del hombre, pero también trata de cómo entender a aquellos que por no entender a Dios no saben cómo consolar. Y es así, hermanos queridos, que fueron cuatro amigos de Job, pero no lograron consolarle. Solamente las palabras de Dios, solamente Dios mismo pudo consolar a Job. Y esto es maravilloso, hermanos, porque hay veces que en nuestra vida no podemos entender las situaciones. En esta vida nosotros nos sentimos a veces tan frustrados que no hay nadie que pueda entender lo que estamos pasando ni consolarnos. Solamente Dios puede tratar esos casos tan críticos que aparecen en nuestra vida. Job perdió todo lo humanamente que nosotros podemos considerar éxito y felicidad aquí en la tierra. Y quiero terminar, queridos hermanos, porque ya voy a terminar la introducción, en Job capítulo 13, verso 15. Esto dijo Job, y mire la fe, y como lo dijo Santiago, la paciencia y el temor que Job tenía a Dios. Dijo Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto era la fe, la convicción de Job. Las pruebas pueden ser muy difíciles. Las pruebas pueden implicar la muerte. Pero Job dice, aunque él me quitare la vida, en él seguiré esperando. En él tendré fe, en él tendré paciencia. Qué maravilloso. Así piensa Job, queridos hermanos, en el libro de Job. Mire lo que dice el 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Aunque la aflicción de Job fue durísima y fue uno de los hombres que más sufrió en toda la Biblia, Jehová quitó su aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos, y dice allí, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Job fue bendecido de parte de Dios. La pregunta que quiero hacerle a usted para terminar es, ¿cómo reaccionamos cuando viene sufrimiento a nuestra vida? De eso se va a tratar el libro de Job. Espero haberle emocionado un poquito, espero haberle incitado a que usted empiece a leer el libro de Job. Quiero animarle que lea el libro de Job. Es un libro maravilloso, como muchos libros de la Biblia, pero vamos a seguir estudiando acerca de este libro, Superando las Crisis. Que Dios les bendiga, amados hermanos.